Ahora, bienvenidos todos nuevamente, reciban un cordial saludo. Quiero con esto que ustedes continúen el curso del video de inteligencia artificial aplicada a las ciudades inteligentes. ¿Qué tiene que ver ese concepto? ¿Cuáles han sido los logros de la inteligencia artificial? Entonces vamos a ver un recuento general sobre lo que tiene que ver esta inteligencia artificial. Ya habíamos visto los campos que se nutren la inteligencia artificial en el video anterior: la computación, la psicología, la economía, la neurociencia, la lingüística, y a partir de allí cómo eso aporta a la inteligencia artificial. ¿Qué nos interesa ahora en este video particular? Que ustedes identifiquen algunos éxitos que son llamativos a donde estamos llegando hoy en día. Toda la historia que ha partido desde esta visión de la inteligencia artificial. Para llegar acá, al contexto donde es la moda de la inteligencia artificial, pues aparece en el año 1943 un modelo de red artificial basada en las redes neuronales, basada en la representación de la neurociencia del cerebro, de la sinapsis. Y Warren McCauch y Walter Pitt definieron esa primer neurona y un algoritmo que permitió aprender artificialmente lo que estaba ocurriendo en un problema particular. Ese fue el primer escenario, todo muy matemático, muy teórico, pero de allí surgió. En el año 1950, ya hemos visto en video anterior, Alan Turing propuso una primera visión de la inteligencia artificial desde el artículo científico de cuándo las máquinas pueden pensar. Ese test de Turing tan famoso que ha permitido evolucionar, ir centrando como una idea general hacia dónde las máquinas deberían ir para que pudieran ser consideradas que tenían inteligencia. Luego aparece un aspecto crucial en el año 1956. Un workshop en Dartmouth donde se reunieron científicos muy importantes como John McCarthy, Alan Turing, Herbert Simon, y permitía resolver y empezar a definir conceptos generales de inteligencia artificial. Esos fundadores del concepto de inteligencia artificial y la reunión de inteligencia artificial permitió acuñar el término de IA en el año de 1956. John McCarthy, en el manifiesto de Dartmouth, empezó a definir cuando una máquina, ya fuera el test de Turing, hacia dónde tenía que ir ese concepto de IA. ¿Qué características debería tener esa inteligencia artificial? ¿Cómo abordarla? Noam Chomsky, él trabajaba en el MIT, abordó el tema de la lingüística y qué debería tener esa gramática, esa forma de representar el lenguaje para que las máquinas la pudieran reproducir. Y era un concepto muy novedoso que permitió llevar a la parte algorítmica la estructura del lenguaje y por ende después el procesamiento del lenguaje natural. Sin estos primeros aportes de Chomsky, hoy en día Alexa y Siri no tenían, digamos, las oportunidades y la forma de interacción que tenemos en la actualidad. Pregunta: ¿cuál es el autor que definió una prueba para determinar si una máquina puede ser categorizada como inteligente? ¿John McCarthy, Alan Turing, Alan Newell o Steve Jobs? La respuesta correcta es Alan Turing, en el cual fue el primero que en el año 1950 definió el famoso test de Turing para solventar esta pregunta. Los éxitos de la inteligencia artificial se denominan muchos, pero vamos a hacer un barrido histórico sobre esa parte de los fundamentos, de los éxitos, cómo tienen que ver. Vamos a iniciar en la década de 1943 hacia 1956. Allí, acuérdense que esto es antes de la conferencia de Dartmouth. Apareció el primer modelo de neurona que tenía un aprendizaje artificial, empezó a definir la parte algorítmica para jugar ajedrez de manera automática, el primer simulador de esa red neuronal. A través del seminario de Dartmouth, los fundadores de la IA se reunieron y definieron el concepto, y apareció Newell Simon a través de una estrategia muy interesante desde el punto de vista matemático para hacer un probador automático de teoremas. Y ese probador de teoremas permitía que la matemática se incorporara de manera algorítmica para resolver automáticamente esos teoremas, esas simulaciones, esa forma de abordar, a partir de unos axiomas y unas reglas, ir deduciendo hechos nuevos. Porque es lo que pretendemos, que la IA haga cosas que los seres humanos hacen de manera natural. Luego aparece en el año 1956, esta es la propuesta original en el cual se dio el recurso,
el aporte suficiente para hablar de inteligencia artificial. Es decir, se pidieron los recursos para hacer esa primera conferencia en Dartmouth. En el año 52 al 56, otros autores empezaron a hacer apuestas interesantes relacionadas con planificación, jugar damas, en el caso de dominios específicos, la integración simbólica, las redes neuronales, los inicios de las redes neuronales artificiales, el perceptrón, esa primera red tan básica, tenía unas neuronas de entrada y una sola neurona de salida, y a partir de los pesos sinápticos representados matemáticamente, llegar a un modelo de aprendizaje. Del año 1956-66 al 1974 hay un lapsus. Dentro del 56 al 66 hubo algunos mecanismos incipientes, no hubo grandes aportes significativos, se continuó evolucionando los juegos de manera alternativa, pero empezó a haber, digamos, lo que llamamos nosotros la dura realidad de la inteligencia artificial. Cuando uno tiene una idea muy, digamos, interesante, pero que no logra llevar a cabo con resultados tangibles, porque la ciencia básica permite llegar a ciencia aplicada o a desarrollo tecnológico. En este periodo no surgió tal cosa. Solo eran teorías, pero eran problemas incipientes, eran problemas computacionales que decimos nosotros que eran intratables computacionalmente. El tamaño del problema permitía que la solución no fuera eficiente en términos de resolverla en corto tiempo. Jugar ajedrez demoraba un día, 2 días, cada jugada siguiendo el algoritmo. No era algo que fuese llamativo para colocarlo en un entorno real. Por la parte, la evolución del perceptrón solo permitía unos pequeños reconocimientos de patrones muy sencillos, carecía de valor. Entonces fue como la decadencia de la inteligencia artificial entre 1966 y 1974. A partir de allí, digamos que fuimos evolucionando unos sistemas interesantes que fueron, digamos, tomando fuerza, no solo, digamos, iban en declive, sino que otros autores empezaron a definir lo que es el concepto de representación del conocimiento, el fundamento de los sistemas expertos. ¿Cómo hacer algo a través de un sistema computacional que lo que hace un experto lo haga de manera, digamos, reproducible? Permite representar ese conocimiento a partir de reglas, hechos, algoritmos, que permite hacer encadenamientos de los hechos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y ese encadenamiento permite inferir los aspectos del conocimiento que un experto lo hace a modo propio. Esa forma de representar dio la evolución y el auge a la inteligencia artificial nuevamente. Permitió utilizar el Prolog, que ya hemos visto en la programación lógica, los frame, y permitió que ese sistema experto para el conocimiento de ciertas enfermedades permitiera ser reproducidos en los primeros computadores. En el año de 80 al 88, 1980 a 1988, los sistemas expertos fueron llevados a un uso comercial en call centers, centros de atención, que permitían reflejar esa forma de interactuar de las personas, y las mismas preguntas se fueron almacenando de manera que pueda interactuar más dinámicamente y solucionar problemas reales. Los japoneses trataron de implementar un concepto de la quinta generación de computadores o ordenadores que indicaba que deberían tener programación lógica para que fueran autoprogramables y aprendieran de la interacción. Esta fue una vertiente que cayó con el tiempo, pero digamos que el concepto fue muy interesante. Apareció software propiamente dicha, como el manejo de listas, para representar conocimiento y evolucionar la inteligencia artificial. Y máquinas dedicadas solo a este tipo de procesamiento. Ya apareció una evolución. ¿Qué tenemos del 89 al 2008? Aparece el concepto de la evolución, otra vez vuelve a tomar fuerza, las redes neuronales. Y un aspecto muy importante es esas redes neuronales que se retroalimentaban. Antes eran solo digamos que las entradas, salidas, pero había un manejo del error. Y dado el error, volvían a ser reentrenadas y ajustar sus pesos. Eso evolucionó, ese algoritmo de backpropagation, propagación hacia atrás, permitió que tuviera un poder decisorio más amplio. Ya saben ustedes que el uso de las redes neuronales permite la clasificación de patrones automáticos. Y ese es un aspecto que tomó fuerza gracias a esa evolución. En la actualidad, y lo veremos posteriormente, las redes convolucionales, el deep learning, pues permitirá destacar de una manera más eficiente el reconocimiento de patrones. Pero esos fueron los inicios del año 89 al 2008.
la construcción de sistemas multiagentes como forma de representar el conocimiento y que sea resuelto de una manera distribuida. La computación distribuida toma auge y permite solucionar grandes problemas no solo en un computador, sino distribuyendo el cómputo y la solución al problema en diferentes computadores. Esa computación distribuida, descentralizada, también permitió fortalecer la inteligencia artificial. ¿Dónde trabaja la inteligencia artificial? Representación del conocimiento, resolución de problemas, planificar tareas, tratamiento del lenguaje natural, capturar, representarlo, sugerir, interactuar, grabar documentos automáticamente, traducir esos documentos de audio en texto, sistemas basados en conocimiento, sistemas expertos, cómo la percepción se da también a nivel de los sensores que interactúan allí, aprendizaje automático, el deep learning lo veremos posterior, y los agentes autónomos. Es decir, las perspectivas de aplicación de la IA son muchas y por eso es importante conocer los éxitos, llegar a ese momento del contexto histórico para que ustedes lo aborden y tenga el conocimiento y les apueste a el desarrollo de lo que se viene, les dé esa visión de cómo la IA llegó para quedarse. Y va a ir evolucionando a los sistemas cognitivos artificiales para representar cómo es la cognición humana, cómo es que ese concepto de la teoría de la mente se debe abordar. En la actualidad tenemos sistemas autónomos, el Spirit que viaja a Marte, que reconoce y se desplaza automáticamente en Marte y que permite interactuar con ese entorno descentralizado, que no tiene una inteligencia o alguien que la controle, un experto atrás, sino que implementó en esa navegación automática todo lo que tiene que ver con los sensores y la forma de abordar los problemas. Este es el Spirit que vemos hoy en día en las noticias. También vemos estos robots autónomos, que es la esencia de cómo hoy en día estamos apuntando a los coches o a los carros que vayan o que no tengan conductor, como lo está apostando con Tesla, como Google también tiene algunos inicios para abordarlo. Entonces allí ese concepto de autonomía lo estamos reflejando hoy en la cotidianidad que vemos en la actualidad. El reconocimiento de imágenes, ya estamos reconociendo la cara, de quién es la cara. Facebook sugiere quiénes están para etiquetarlo automáticamente, que tome la foto en este caso cuando solo se rían las dos personas y permite identificar ya dónde está la cara, sino la expresión de la cara. Ya está incorporado en las máquinas. Esas características que antes las veíamos nosotros propias de los seres humanos, sonría, ya la cámara lo está haciendo automáticamente. Ya el dispositivo tiene asociado esa característica que antes eran de los seres humanos. Lo vemos hoy en día en los sistemas de diagnóstico en medicina, que sugieren reconocimiento de placas si tiene una posible enfermedad, si tiene posibles cáncer, en abastecimiento, en optimización de la cadena logística, cómo un experto interactúa, en procesos de manufactura, en las empresas, reconocimiento de imágenes, de productos, saber cuándo están fallando, cuándo no, cuándo por problemas de fabricación hay que desecharlos, en los procesos industriales para hacer el control automático de las grandes máquinas, cómo interactuar, que no haya un ser humano detrás de eso, en el diseño de esa forma de representar los objetos, de generar formas automáticamente, volúmenes, en procesos complejos como el de un reconocimiento dentro de un aeropuerto, la forma de navegación automática de los aviones, de los aeroplanos, cómo tiene que controlarse esto, pues todo está yendo o soportado en la IA. Desde la IA siempre se ha tenido como un sistema de apoyo para el diagnóstico, no que reemplace a los médicos, sino que le sirva a los médicos en apoyo diagnóstico. Siempre la supervisión de un profesional de la salud es muy importante y con esto queremos que tenga el apoyo y la forma de tener la información para reproducirla. ¿Hacia dónde vamos? Y eso es lo que vemos hoy en día en la actualidad. Netflix, Amazon, Google está sugiriéndonos y está aprendiendo la interacción con nosotros. Es decir, nuestra información, nuestros datos, nuestra personalización de lo que estamos queriendo en la forma de usar el software, al final nos sirve para recomendarnos. Hay una personalización de lo que nosotros queremos con respecto a lo que hemos hecho. Es decir, aprendizaje de máquina a partir de los datos que nosotros mismos le estamos dando o de otros que tienen el mismo perfil nuestro. Entonces, hacia allá va la inteligencia artificial, ya es una realidad. De esta manera, hemos visto
hemos visto en este segundo video la información relacionada con la evolución, los grandes logros, aquellas pérdidas, aquella decadencia, porque no siempre todo es, digamos, de la mejor manera, todo es óptimo, pero que ustedes tengan una visión de la IA, de dónde viene, cuáles han sido sus apuestas y hacia dónde va. Hemos llegado hacia dónde estamos hoy en día y qué queremos, hacia dónde va. El siguiente video hace una referencia hacia dónde va, cuáles son las perspectivas de inteligencia artificial, qué es lo que se pretende, hacia dónde va a llegar, ¿va a reemplazar el ser humano o no?